En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de los cielos, gracias infinitas te damos por tener amor y misericordia por cada uno de nosotros. Te pedimos, estimado Padre, que siempre nos mantengas en tus caminos, confiando que únicamente por los méritos de Cristo podemos ser salvos, que únicamente por los méritos de Cristo escuchas esta oración y nuestras oraciones, que únicamente por los méritos de Cristo tú nos das el techo, la comida y el vestido. Gracias por tu misericordia grande que muestras para con cada uno de nosotros cada día. Oramos por nuestros familiares, amigos que están en sus lechos de enfermos, para que seas tú, Padre de amor, ayudándonos a que puedan recuperarse si es tu voluntad. Si no lo es, dales el confort, Señor, que tanto necesitan para poder salir adelante en todas sus dificultades. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces hoy tenemos nuestra lección, la diferencia entre nosotros y la Iglesia Católica Romana. Recordemos que estamos viendo el curso de identidad espiritual. La clase pasada aprendimos este tema, si hay una sola Biblia, ¿por qué existen tantas iglesias? Y aprendimos desde el punto de vista de la historia, ¿por qué sucede esto? De que la iglesia cristiana iba sin ningún problema enseñando la palabra de Dios, siendo cristocéntrica, dando la verdadera paz, esa paz que todos necesitamos. Pero hasta el año 313, que la Iglesia Católica Romana, por medio de Constantino, empezó a surgir. Y allí, pues desafortunadamente, nos vamos a dar cuenta con esta lección de hoy cómo se perdió la verdad del Evangelio, cómo ocultaron la palabra de Dios. Y una de las cosas que siempre les he dicho de nuestra diferencia con la Iglesia Católica Romana tiene que ver con el tema de la salvación. Recuerden, si nosotros no estamos en la Iglesia Católica Romana es por la doctrina, porque ellos no enseñan la palabra de Dios, no enseñan cómo somos salvos verdaderamente. Nosotros, como les he dicho, no podemos centrarnos en un solo tema, porque ¿qué es la idolatría? Porque muchas personas únicamente se centran en ese tema, la idolatría, la idolatría. Pero nosotros también somos idólatras, caemos en eso. Muchas veces confiamos más en el dinero que en Dios, confiamos en nosotros mismos más que en Dios. Y hay muchos otros ejemplos y situaciones que muestran que también hemos caído en ese pecado de la idolatría. Pero hoy vamos a aprender el sentido del por qué no tenemos compañerismo con la Iglesia Católica Romana. Amén. Ya sabemos que muchos de nosotros pues llegamos a la Iglesia Católica Romana por la tradición. Y al llegar por la tradición es que nuestros padres nos llevaron allí, nuestras generaciones antiguas tal vez pertenecían a la iglesia y realmente pues allí crecimos. Pero es importante el propósito que tenemos para esta clase, que al mirar las diferencias que tenemos como iglesia luterana y con la Iglesia Católica Romana, pues queremos ayudarles a ustedes también a mirar un poco más su identidad espiritual. Recuerden que la identidad espiritual es muy importante. ¿Por qué? Vamos a aprender dos términos. El primer término que vamos a aprender es qué es la iglesia visible. Llamamos a la iglesia visible a un grupo de personas que se reúnen para oír el evangelio. Y estas iglesias o estas personas que se reúnen para oír el evangelio, sabemos de que el Espíritu Santo está trabajando allí. Entonces, cuando hablamos de la iglesia visible, estamos hablando de las que podemos ver, como la Bautista, la Luterana, Asamblea de Dios, Cristo para las Naciones, o sea, tantas denominaciones que hay, ¿verdad? Y otra vez, estamos hablando de iglesias cristianas. Vamos a ver cómo en la Biblia encontramos referencias de iglesias cristianas.
Vamos a buscar Hechos capítulo 13, versículo 1. ¿Qué nos enseña? 1. Sí, ¿Qué más? Hechos capítulo 13, versículo 1. Solo 1. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Muy bien, entonces acá al principio del versículo nos dice el lugar o el nombre de esta iglesia visible. La iglesia que estaba en Antioquía. Hechos 14, 23. (14:23) dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ¿dónde constituyeron los ancianos o dónde instalaron o establecieron esos ancianos? En iglesias. De acá, hablando de la iglesia visible. Hechos 15, 41. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Ok, aquí vemos también, ejemplo, son iglesias visibles, que habían personas que se estaban reuniendo allí. Y 16. ¿Hecho cuánto dijo, pastor? Hecho 16, ¿cuánto dijo ahorita? Hechos 16, 5 y Hechos 15, 41. Ya lo leímos, Hechos 16, 5. Hechos 10. Y así que las iglesias eran... Hechos 16:5 es el último. Sí. El 15:41 lo acabé de leer. Así es. Puedes leer Hechos 16. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Muy bien, entonces aquí otra vez, término iglesias. Es todos esos ejemplos que vimos con estos pasajes, está hablando de iglesias visibles. Pero dentro de la iglesia visible existe la iglesia invisible. ¿Y cuál es esa iglesia invisible? Es aquella que solamente Dios conoce. Y es la iglesia cristiana. Y ustedes saben esto, de que hay muchas personas que están en una iglesia, que van a una denominación, la que sea, y no son salvos por ir a esa iglesia, no son salvos por pertenecer a esa iglesia, porque muchas veces hay personas que asisten a una iglesia, pero realmente no creen en Jesucristo como su Salvador, no creen que Él dio la vida por nosotros. Y acá vemos el ejemplo de la iglesia invisible, de los verdaderos creyentes. Vamos a buscar esta historia bíblica en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 18. Amén. Dale. Dice la palabra del Señor. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasa, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva.
Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsis, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Cefa, que araba con 12 yuntas. Muy bien, sí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Muy bien. Gracias, gracias. Perdón, pastor, no era 18. No se preocupe. Muy bien. El contexto que nos enseña. Elías se había enfrentado con los profetas de Baal. Recuerden que ese día murieron 450 de estos profetas. Jezabel, pues inmediatamente al ver esto, ¿qué quiso hacer con Elías? Sabemos que la historia bíblica nos cuenta que quería matar, asesinar a Elías. Y Elías aquí huyendo y acá escondido, como empezamos a leer, estaba escondido en esa cueva, se sintió solo, sintió que era el único creyente. Él pensó de que ya no había más gente que adorara a Dios. Por eso el versículo 14 es muy claro lo que él dice. He sentido un vivo celo por Jehová, ¿sí? De los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Y la muestra de que ya habían olvidado el mensaje de Dios, de que ya no estaban practicando su fe, pues lo vemos. Derribaron sus altares, han matado profetas, y mire lo que dice Elías, solo quedé yo. Pero al final, versículo 18, vemos cómo Dios le dice a Elías que no estaba solo. Habían otros 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. Entonces, acá, ¿qué aprendemos? De que Dios realmente es el que sabe quién es verdaderamente creyente, quién pertenece a su iglesia. Claro que nosotros también lo sabemos, porque sería pues inaudito que nos engañemos a nosotros mismos. La iglesia invisible son los verdaderos creyentes. ¿Y dónde están esos verdaderos creyentes? No están en una congregación visible. Los verdaderos creyentes están en todas partes. El Espíritu Santo da a esos creyentes. El Espíritu Santo llama a esos creyentes. Por eso es muy importante nosotros saber y tener la seguridad que sí pertenecemos a la iglesia invisible. Muchas veces caemos en que nosotros creemos que somos salvos porque pertenecemos a X iglesia o porque esta iglesia es mejor que otra. Y muchas veces su mensaje que enseña no es mensaje de salvación. Y no solamente esto, no solamente esto, sino que es un mensaje que lo puede alejar a uno cada vez más de la gracia de Dios. ¿Quién pertenece a la iglesia visible? Pues todos los que somos creyentes. Pero ¿quién a la iglesia invisible? Los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes. Y Dios conoce esto, lo sabe. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Buenos días, Luis. Sí, pastor, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué la gente de manera general dice, cuando tú le hablas de la palabra de Dios y te identificas ante ellos que eres cristiana,
y le dices, un ejemplo, conversando, en mi caso, siempre me ocurre eso. No, es que yo empiezo a hablar de la palabra y digo, soy una hija de Dios. Y todos me dicen, sí, y yo también soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Yo le digo, pero hay una diferencia, le digo, porque, o sea, yo estoy buscando su palabra, yo estoy escudriñando su palabra, yo estoy, por decirlo así, cumpliendo sus mandamientos, a pesar de que ya nos quedó claro la vez pasada que no todos cumplimos a cabalidad los mandamientos de Dios, porque de una u otra manera siempre pecamos. Pero, ¿por qué los católicos, en este caso hablando directamente de los católicos, también dicen, somos hijos de Dios, mas sin embargo ellos hacen lo que les da la gana y no se acoplan al sistema de Dios? Sí, recordemos que para ser hijos de Dios, pues necesitamos creer en Jesús como el Salvador. Vamos a aprender en la próxima clase, por ejemplo, lo que hace el bautismo, cómo nos reviste de Cristo. Recordemos que ser hijo de Dios es ser creyente, es tener la fe, y la fe solamente existe una. ¿Cuál es esa fe? Cristo. Pero en este caso entonces ellos tendrían razón, porque ellos dicen, yo creo en Dios. Entonces sí son hijos de Dios pese a que no estén bautizados. Pues no podemos juzgar casos particulares, ¿verdad? Porque lo que necesitamos ver es cuál es la enseñanza y lo que vamos a ver con la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Pero casos particulares no podemos juzgar porque pueden haber personas que pertenecen a la Iglesia Católica Romana y sí son creyentes y sí creen en Jesús como el Salvador. Pues yo conozco una señora que es así, ella no viene, no se congrega con nosotros, pero es una señora que conoce las Escrituras y cuando yo converso con ella me dice, mire, el cura hoy se equivocó, no enseñó lo que dice la Biblia. Y yo le he dicho, ¿y por qué todavía sigues allí? Ella quiere su iglesia, pero de algo estoy seguro, porque si usted le pregunta hoy, si mueres, ¿a dónde vas a ir? Ella te va a contestar que al cielo. ¿Por quién? Por Cristo, ¿sí? Por Cristo. Pastor. Y es muy importante mirar de que el Espíritu Santo está donde el Evangelio es predicado. Y hay que confiar en ese poder del Espíritu Santo, porque es por su poder que usa la palabra de Dios para que una persona llegue a la fe. Entonces, él tiene una manera extraña de trabajar. Y recordemos que la Iglesia Católica Romana es una iglesia, pues, trinitaria. Creen en la Trinidad. Allá está también el Espíritu Santo. Cualquiera de nuestras denominaciones que somos cristianos, que creemos en el Dios Trino, el Espíritu Santo está ahí y está actuando, usando la palabra de Dios y los sacramentos. Entonces, por eso te digo que vamos a mirar la enseñanza general de la Iglesia Católica Romana, pero casos particulares, es decir, de personas como tal, no podremos hablar, porque realmente no sabemos cómo está su relación con Dios, su fe con Dios. Claro que hablamos del catolicismo nominal, pues lastimosamente el catolicismo nominal pues no estudia la Biblia, no conoce las Escrituras, se deja guiar por lo que les enseñan, pero también podemos ver de que en nuestras iglesias también hay personas que son nominales también, es decir, lo que nosotros llamamos creyentes de banca, que usted nomás los ve en la iglesia cada 8 días y ya, y otras cosas más. Entonces a veces nosotros nos preguntamos, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pero así, ¿él iba a hablar algo? Sí, pastor, iba a comentar algo de ese punto, de ese tema. Verá, antes de que yo me viniera para acá, para la provincia de Napo, yo siempre también decía que era cristiana evangélica, pero una vez un pastor predicó que no tenemos que andar diciendo que somos cristianos evangélicos, sino que tenemos que demostrar que vivimos como cristiano evangélico. Otro tema también, yo siempre decía que era cristiana, entonces las personas que yo le decía, me decían, es que yo soy animal.
Yo no soy animal, yo soy cristiano también. Entonces tenemos que saber cuál es el significado del cristianismo, ¿no es serio? Y ahora también tenemos que darnos cuenta, como dijo usted, hay muchos de nosotros también que estamos dentro de una congregación, pero no vivimos como cristianos, sino que nos gusta ir a escuchar el sermón del pastor, por algo nos gusta y entonces estamos, pero yo creo que más bien tenemos que seguir orando por aquellas personas que aún no conocen al Señor, que aún no se deciden aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. También cuando uno le pregunta a una persona que está ebria, usted le pregunta que si cree en el Señor, dicen que sí. Bueno, usted lo ha dicho también, hay muchas maneras de tener fe, porque aún las personas, como usted también lo dijo la otra vez, no conocen al Señor, pero se pueden comportar mejor que nosotros, si tienen algo de conocimiento de quién es Dios, sino que les gusta estar en esas congregaciones católicas. En eso quiero aportar yo. Judy, ¿claro la idea? Sí, pastor, muchísimas gracias. Ahora, teniendo en cuenta esta diferencia entre la iglesia visible y la invisible, vamos a hablar de un tema que se llama el compañerismo. ¿Qué es el compañerismo? Y si ustedes quieren conocer más del compañerismo, les invito para que lean las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Allí van a aprender con la Biblia abierta qué es el compañerismo. Ese compañerismo tiene 2 pilares, el amor y la verdad. Y el amor, recuerden que estamos hablando del amor ágape, el amor que nos reúne, que nos anima, ese amor que hace de que prediquemos la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa palabra de Dios? La verdad, que no le podemos añadir ni quitar. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema del compañerismo, es cuando nos unimos a una iglesia visible y realmente tenemos esa seguridad de que todos los que estamos allí tenemos la fe común, la misma fe. Y sobre todo, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Recuerden la primera clase que vimos en cuanto a la identidad espiritual. Muchos llegan a una iglesia por tradición, otros por la emoción, otros por la comparación. Y espero que nosotros lleguemos a una iglesia por la comparación, es decir, de que la palabra de Dios sea la que nos guíe. Entonces, al ver qué es el compañerismo, qué es la iglesia visible, qué es lo que enseña esa iglesia visible, pues realmente ahí aprendemos lo importante de saber con quién me voy a congregar y por qué. Porque también es otro problema que hay hoy en día. Muchas personas llegan a una congregación y no saben por qué llegan allí. No saben cuáles son las confesiones de fe de esa congregación. No saben qué es lo que enseña esa congregación. Y nosotros necesitamos trabajar en algo. Porque a veces nos dicen, ¿ustedes qué creen? Yo creo en lo que dice la Biblia. Los testigos de Jehová también dicen lo mismo. Sabemos que ellos son una secta y sabemos que su traducción de las Escrituras no es una traducción buena. Sí, es una traducción que va en contra de Dios, negando la naturaleza divina de Jesucristo. Entonces, por eso es muy importante nosotros ver, y otra vez, acá con esta lección, por qué nosotros no tenemos compañerismo con la Iglesia Católica Romana. Ahora, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana son cristianas. Y igual, vamos a hablar la próxima lección un poco de las iglesias reformadas, que es donde ustedes pues asisten y también pues pido en el amor de Cristo, pues y cuando lleguemos a esa sesión podamos analizar y ver bien con la palabra de Dios abierta. Pues somos cristianos porque reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, tanto la Iglesia Católica Romana como la Luterana pues, reconocen eso. Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso somos iglesias cristianas. Pero hay algo en cuanto al perdón de los pecados. Aquí vamos a ver cómo hay unos términos o unas palabras
que realmente nos diferencian mucho. Por ejemplo, en cuanto a la salvación, la Iglesia Luterana, pues ya ustedes han escuchado lo que aprendimos en saneamiento espiritual, cómo somos salvos, cómo somos perdonados. Es gratuito, Amén. sí, es por gracia que Dios nos lo ha dado. La Iglesia Católica Romana enseña de que ese perdón necesita ser ganado. Entonces, ¿cómo enseñan esto? De que hay una mezcla entre la fe y las buenas obras. La Iglesia Católica Romana nunca entendió lo que enseña la Carta a Santiago. La Carta a Santiago nos enseña las obras que hacemos los cristianos, los creyentes, por ser salvos. La Iglesia Católica Romana usa la Carta a Santiago diciendo de que usted tiene que hacer obras para ser salvo. Mire la diferencia, ¿verdad? Entre el por y el para. Entonces, si yo digo, yo hago obras para ser salvo, estoy negando la salvación por gracia. Amén. ¿Por qué hacemos obras? ¿Por qué vivimos diferentes? Porque somos salvos. Entonces, la Iglesia Católica Romana enseña eso, de que el perdón hay que ganarlo. También tenemos diferencias en cuanto a la palabra gracia. Sabemos y entendemos que la palabra gracia es ese amor que Dios nos da por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo somos salvos? De nuevo, Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia. Gracia significa un regalo inmerecido. Eso significa la palabra gracia. En cambio, la Iglesia Católica Romana enseña de que necesita haber una cooperación entre Dios y el hombre. Eso nosotros lo llamamos la gracia infusa. ¿Cómo así que la gracia infusa? Sí, donde ellos creen de que el Espíritu Santo capacita al hombre para poder cooperar para su salvación. Ejemplo de esto, pues tal vez cuando íbamos a confesarnos frente a un sacerdote, ¿recuerdan? Sí, eres perdonado, pero tienes que rezar tantos Padre Nuestros, tantas Ave Marías, hacer esto, hacer lo otro. Acá vemos esa enseñanza en práctica, la comparación. La cooperación, perdón. Los otros términos, y tiene que ver con las buenas obras. Ya les expliqué. Ellos creen que las buenas obras son necesarias para ganar el perdón de los pecados. Ejemplo de eso, ¿dónde lo vemos? Con los santos. Ellos, ¿por qué dicen que una persona es santa o la canonizan como santa? Porque para ellos esa persona vivió de la manera que Dios pide que viva. Pero ¿qué enseña la Biblia del término santos? ¿Quiénes son santos? Somos todos nosotros, los creyentes. ¿Por qué somos santos? Por los méritos de Cristo, no por nuestros propios méritos, no por nuestros propios medios. Y es ahí donde no hablamos de buenas obras, sino que más bien hablamos de fe, la fe, porque es por medio de la fe que nosotros recibimos ese don gratuito de Dios. Entonces, estos términos que tienen que ver cuanto a la salvación nos separan. Ahora, ¿cómo esperaron los judíos del tiempo de Cristo llegar al cielo? ¿Y por qué vamos a hablar acá de los judíos? Para que podamos entender un poco más por qué la Iglesia Católica Romana sigue un poco la enseñanza de los fariseos, la enseñanza de lo que nosotros conocemos en la Biblia como judaizantes. Pues ellos, los judíos, y eso lo vemos en los evangelios, ellos guardaban la ley. ¿Qué decían ellos? Nosotros cumplimos los mandamientos. Por eso ellos fueron enemigos de Jesús. Jesús se mantenía con prostitutas, pecadores, con publicanos. ¿Y qué decían estos judíos, estos fariseos, estos judaizantes? No, nosotros no nos hacemos con ellos, nosotros sí cumplimos los mandamientos. Entonces, ellos creían que por observar la ley, por cumplir los mandamientos, sí eran salvos.
Y es la misma idea que vemos en la Iglesia Católica Romana. Si ustedes quieren aprender un poco más de cómo era la enseñanza de esos judíos, la carta a los Gálatas los puede ilustrar sobre eso. Cómo allá había judaizantes que decían, sí, hay que creer en Jesús como el Salvador, pero tienen que circuncidarse. Y por eso esos judaizantes se mezclaron dentro de la iglesia cristiana, la fe cristiana, y empezaron a observar de nuevo las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, porque la circuncisión hacía parte de la ley ceremonial. Recuerden en la clase que les expliqué, cuando estamos hablando de los mandamientos y de la doctrina de la ley, hay 3 clases de ley. La ley moral, que son los 10 mandamientos. La ley civil, que es la ley con la que Dios guió al pueblo. Y la ley ceremonial, que era todo lo de la adoración, los sacrificios, que apuntaban ¿a quién? A Cristo. Y en Cristo esa ley fue toda abolida, fue cumplida. ¿Cuál ley? La ley ceremonial, no la ley moral, porque ¿cómo sabemos que la ley moral todavía está vigente? Porque Jesús y los apóstoles la citaron en el Nuevo Testamento. En resumen, pues estamos separados de la Iglesia Católica Romana por esta doctrina, la salvación, o sea, cómo recibimos el perdón de los pecados. Entonces, espero que nuestras iglesias se estén identificando con la iglesia cristiana primitiva, que ellos enseñaban que el perdón es gratuito, dado por medio de la fe en Jesucristo. Y es así como empezamos a tener un sentido del por qué no estamos o pertenecemos a la Iglesia Católica Romana. No porque somos mejores que ellos, jamás. Quítense eso de la mente. No somos mejores que nadie. Somos igual de pecadores, por eso Cristo murió por todos. Entonces nosotros vamos a quitarnos eso de nuestra mente. Allí también hay creyentes, como lo hay en nuestras congregaciones. ¿Y qué te hace creyente? La fe en Jesús. La fe en Jesús. Amén. Si yo les estuviera diciendo acá, la iglesia luterana es la única, la mejor, es que todos ustedes están perdidos, ahí me estoy sintiendo mejor que ustedes. O yo empiezo a decir, es que esos curas, vea lo que hacen los curas, ¿verdad? Vea. Entonces, realmente lo que nos necesita recordar, ¿qué es lo que nos anima a estar en una iglesia diferente a la Iglesia Católica Romana? Es la fe en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Claro, Judith, te escuchamos. Pastor, pero allí a mí me viene una pregunta a la cabeza. Nosotros los que somos cristianos, los que creemos en Dios, los que de una u otra manera tratamos de cumplir sus mandamientos, de hacer todo lo que para Dios es correcto, nos diferenciamos, a mí, creo yo, no sé, y sáqueme del error, si es que estoy confundida. Nos diferenciamos de la Iglesia Católica Romana también porque, por ejemplo, yo antes era católica, antes de llegar a ser cristiana yo era católica. Yo en la actualidad tengo 40 años y yo le podría decir que hasta los 33 años, 33, 34 años yo era católica, pero obviamente era católica religiosa porque únicamente iba a la iglesia solo los domingos, ¿sí? Iba a la iglesia, escuchaba la luz del domingo, lo que decía el cura, y bueno, me venía a mi casa y continuaba con mi vida normal. Igual, habían momentos en que yo salía de recreación, esparcimiento, tomar no, porque, o sea, a mí nunca se me ha llamado la atención. Pero, por ejemplo, si yo tenía que salir a algún karaoke, yo iba a algún karaoke, si me invitaban a alguna discoteca, yo iba a alguna discoteca. Y tranquila, fresca, siguiente al fin de semana, el domingo, me iba a la iglesia, escuchaba la iglesia y chévere. Como no tenía claro de que no se deben adorar a imágenes, yo me acercaba y me ponía a pedirle a la Virgen María. Y de pronto, antes de que yo, cuando era más joven, tenía creencias por este santito, ¿cómo es que se llama? Hay uno que se llama Jesús, uno pequeñito, ya ni me recuerdo cómo se llama, y lo mismo. Pero ahora, y mi vida continuaba normal,
Pero cuando yo ya llegué a los caminos de Cristo y empecé a escudriñar la palabra y empecé a leer y empecé a darme cuenta, o sea, que no es así, no es el hecho de llevar una vida, como dice la palabra de Dios, o estás en el mundo o estás conmigo, o sea, porque no puedes alabar a dos dioses. Yo no puedo alabar al mundo, durante toda la semana me salgo a divertir, viernes, sábado, domingo, y el domingo llego como gran cosa ahí a escuchar la palabra. Entonces, si nosotros analizamos, yo tengo muchos amigos conocidos que son cristianos y ellos llevan su vida normal. Ellos se van a las discotecas, disfrutan, todas esas cosas. La pregunta es, ¿nosotros también podemos hacer lo mismo? Si vamos a mirar cómo mirar el pecado, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Pues el pecado, como dice la Biblia, es todo aquello donde no encontramos la voluntad de Dios, no hacemos la voluntad de Dios. La palabra pecado viene de un término de coger un arco, tirar la flecha y no dar en el blanco. Dios nos da sus mandamientos para que demos en el blanco. Mateo capítulo 5, versículo 48 nos enseña, sean perfectos como el Padre en los cielos es perfecto. Ahora, ¿quién de nosotros puede ser perfecto? Ya sabemos que ninguno. No hay ninguno. Por eso vino Cristo. Y en Cristo Jesús encontramos el perdón. Es por Cristo que vivimos diferente, en amor a Él. Pero muchas veces, y hagamos este ejercicio, muchas veces creemos que el diablo está en un bailadero, o está en la calle, o está en tal parte, y no está en la iglesia. No, el diablo también está en la iglesia. Yo enseñando un curso del satanismo, me impactó mucho lo que cuando estaba preparando la clase, cuando expresiones como esta, donde hay una iglesia, Satanás hace una capilla al lado. El primero que te da la mano para entrar a la iglesia es el diablo. Y por eso el estar en la iglesia o pertenecer a una iglesia, pues no nos está diciendo que vamos a ser mejores que otros porque aún pecamos. De hecho, ¿qué hay dentro de nuestras congregaciones? Hay pecado. Pues tal vez Luis, que es pastor de una denominación, de una iglesia, sabe eso, y le toca tratar pecados. De que predicamos un tema, salimos a la esquina y a la esquina se devuelve el fiel o nos damos cuenta de que el hermano está en un pecado, ¿sí? Le pegó a su esposa, robó, mintió, fue infiel, ¿verdad? ¿Y por qué estoy siendo un poco extremista con eso? Para que veamos, Judy, que el pecado aún sigue dentro de nosotros, ¿verdad? No, ojalá pudiéramos nosotros decir, bueno, ya soy creyente, adiós el pecado. No, seguimos pecando. Por eso, gracias a Dios por Cristo, recordemos, gracias a Dios por Cristo, porque es únicamente por Cristo que nosotros podemos estar acá. Porque nuestras obras, dice la Biblia, son trapos de inmundicia, esas son nuestras obras. Es por Cristo que todo tiene un cambio. Entonces, el punto es, siempre miremos a Cristo. A Cristo. Y cuando tenemos la fe en Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, en agradecimiento a Él, en amor a Él, vamos a vivir diferente. ¿Y cómo vivimos diferente? Pues miramos los mandamientos como una guía para nuestras vidas. Y al mirar los mandamientos como una guía para nuestras vidas, pongo un ejemplo. Por amor a mi Señor, por amor a mi prójimo, no voy a robar. Por amor a mi Señor, por amor a mi prójimo, no voy a mentir, ¿sí? Entonces, no necesitamos sacarnos de la cabeza de que hay actividades que no las podemos hacer porque nos han vendido, nos han dicho de que son actividades del mundo. No, es que el pecado no se quita poniéndonos una falda larga, el pecado no se quita caminando despacio, el pecado no se quita no asistiendo a ciertos lugares. ¿Por qué no se quita? Porque el pecado está en nosotros.
Nosotros, la esencia de nosotros lastimosamente es el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 18. Dice San Pablo, yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Por el pecado que vive en mí. Entonces, ¿por qué te hago tanto énfasis en esto? Porque realmente vamos a trabajar en esto. No somos mejores que nadie. Somos igual de pecadores, pero damos gracias a Cristo que vino, vivió una vida perfecta por nosotros, murió en la cruz por nosotros, para hacernos hijos de Dios, para hacernos creyentes, y en amor a Él vamos a vivir diferente. Y es así como vamos a llevar nuestras vidas. A llevar Pastor, Señora. pastor, usted dijo Mateo 5, ¿cuánto dijo? 48. 5:48. Pastor, pero espera, ese día yo también le hice la misma pregunta que le está haciendo la hermana ahora. Pero no sé, ¿no? Pero si se viera como algo, digo yo, no, anormal, de que nosotros como cristianas busquemos el Señor, tratamos de no hacer las cosas que a Dios no le gusta, y después irnos nosotros, pongamos en mi caso, ya yo tengo 57 años, irme a meter a una discoteca, a bailar, estar revuelta con la gente de allí, bueno, no sé, no trago, cosas, me parece que, como dicen, que también el Espíritu Santo mora en nosotros, ya el Espíritu Santo no morara, y cuando no mora, creo yo, no mora el Espíritu Santo, ya no voy a sentir nada por las cosas de Dios, sino que otra vez me vuelvo a mi vida normal que llevaba antes de conocer a Jesucristo. Entonces, ¿qué hay de eso? Vamos a buscar, sí, y me acordaste que les quedé viendo un tema, un texto. Vamos a buscar sí, Mateo capítulo 11, versículo 19. Gracias por acordarme y vamos a leerlo. Mateo capítulo 11, versículo 19. 19. No me di cuenta de algo. Sí, hermano, ¿lo leo? Sí, ¿qué dice? Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Sí, miremos el contexto. No estaban creyendo en Juan el Bautista, ¿cierto? Y Juan el Bautista, mire cómo era su vida. Él no comía ni bebía, porque recuerden que él tenía un voto, ¿sí? Pero Jesús, cuando dice, vino el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús. Dice, que come y bebe, dicen, he aquí un hombre comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mire, o sea, ¿qué nos está enseñando este texto? No está enseñando que Jesús era un borracho, porque lo que condena la Biblia es la embriaguez, la borrachera. Eso es lo que condena la Biblia. Pero el tomarnos un trago, una cerveza o un trago, no nos hace pecadores. Así es. ¿Qué es el pecado? Es la embriaguez. ¿Qué es el pecado? Y otra vez, necesitamos ir a los mandamientos. ¿Por qué la embriaguez es un pecado? Porque va en contra del quinto mandamiento. No matar. Porque ahí estamos atentando contra nuestro cuerpo. Entonces, miren que a Jesús también lo criticaban por eso. Y según este pasaje, pues Jesús llevaba una vida normal. ¿Sí? Pero sabemos, sin pecado. Sin pecado. También hablamos de las bodas de Canaán, ¿se acuerdan? Cuando Jesús cambió el agua en vino. O sea, muchos dicen que ese vino no embriagaba, que eso era vino de uvas, algo así. No, la palabra en el griego es oinos, es vino que en verdad embriaga. Y otra vez, nuestro Señor Jesucristo no estaba promoviendo la embriaguez. Entonces, hay que mirar qué enseña la Biblia, qué dice la Biblia en cuanto, por ejemplo, al licor. Porque la Biblia da varios consejos en cuanto a eso. Lo que prohíbe la Biblia es la embriaguez, ¿verdad?
Hermano. Entonces, miremos de que es muy importante saber qué es pecado. Yo les entiendo lo que me dicen porque así les han instruido. ¿Qué les han dicho? Que la gente que está fuera en el mundo son unos pecadores, nosotros no, tenemos que vivir diferente. Ojo, estamos ahí motivados por una motivación equivocada. Sí. ¿Por qué vivimos diferente? Por Cristo. Conocemos la Biblia. Cristo. Sí, por Cristo, porque Él me dio a mí no lo que merezco, sino lo que necesito. Es por ese motivo que vivo diferente. Sí, entonces hermano. yo voy a saber comportarme, ya te doy la palabra de David. Entonces yo voy a saber comportarme en el lugar que sea, estando con amigos, estando en una fiesta, estando en la iglesia, voy a saber comportarme por amor a Dios, porque ¿cuántos estarán en una iglesia y en una alabanza? Y lo digo pues con mucho respeto, no quiero ofender a nadie, pero ¿cuántos de pronto en una alabanza ven bailar a una hermana y se meten sus pensamientos, deseos pecaminosos? ¿Cuál es la diferencia? Está pecando al igual que estaría pecando en una discoteca. Entonces, ¿por qué les hago énfasis? Es que el pecado no está en el lugar donde nosotros estemos. Somos nosotros. Somos nosotros. O sea, ustedes pueden estar en una discoteca y mostrar allí que son hijos de Dios. ¿Y cómo muestra uno que es hijo de Dios, que es creyente en medio de todo eso? Pues el comportamiento, nuestras palabras, nuestra actitud del estar allí. No creamos de que porque estamos en un lugar o en otro, entonces no va a haber pecado. El pecado está. Y les conté historias cuando estuvimos hablando en estos días de ese mismo tema. Tal vez aquí hubo un pastor, una polémica de un pastor en Pasto. Pasto queda en la frontera con Ecuador. ¿Y qué hacía ese pastor? Mientras que eso salió en la televisión nacional. A mí no me consta. Yo lo digo es porque salió en la televisión nacional, ¿verdad? Y tengo que ser cuidadoso para no pecar contra el 8º mandamiento, porque yo no lo vi. Pero ¿qué estaban contando ahí en la televisión? De que este pastor, mientras que estaba la gente en el culto, él atrás de su iglesia, pues tenía vida sexual con mujeres que no era su esposa. Y mientras que él tenía vida sexual, había otra mujer leyendo el libro de Cantar de los Cantares. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Y por qué este hombre hizo eso? Por el pecado que vive en él. Claro, pues para mí ese hombre no es creyente, eso lo tenemos claro, la Biblia muestra que no es creyente, porque al hacer eso, pues no lo es, por sus frutos se van a conocer. Pero ¿por qué les contesto de esta manera? Para que miremos que el pecado no es el lugar donde estemos. El pecado somos nosotros, y la esencia del pecado está en nosotros. Edelyn. Sí, hermano, aquí está bien claro. O sea, la diferencia del comportamiento de las personas es de acuerdo como nosotros nos estemos comportando ahí y es que no conocemos la palabra de Dios. O sea, si ya conoces la palabra de Dios, tú sabes bien qué es bueno para ti y qué es malo. Entonces ahí cuando vamos a esos lugares y que nos ofrecen tomar y tomar y tomar, pues tú vas a decir no, porque yo ya conozco, o sea, tú conoces ya la verdad, y ya conoces la palabra de Dios, y tú sabes que eso no es correcto. Entonces, por eso, cuando vamos a esos lugares, pues ahí se diferencia toda la gente, o sea, está bien claro lo que está usted diciendo. El creyente de esa manera se diferencia, porque hasta la misma gente te dice, algo, o sea, vean algo raro en ti, que por qué no te comportas de esa manera. O sea, a mí me ha pasado y entonces ese es el testimonio que uno puede dar a las personas. Y ya, sin que tú les digas que eres cristiano, ellos dicen luego, ¿verdad que tú no esto por esto? Sí, así es. Es por amor, ¿sí? Es por amor. Pastor. Sí. Verá, yo antes de conocer al Señor, yo tomaba, bailaba, bueno,
andaba en las cosas del mundo. Pero desde que yo conozco al Señor ya no he tomado, pero verá, yo me conozco a mí mismo. Yo si me voy a tomar una cerveza, yo no voy a terminar con una cerveza. Yo voy, si tengo que salir ebria del lugar donde estoy. Entonces, ¿cómo puedo yo controlarme yo mismo si a mí me gustó en tiempos pasados el trago? Y que ahora yo vuelva otra vez a tomar, peor ahí en esos lugares. Me parece a mí, créalo, yo respeto su opinión con el nombre del Señor Jesucristo, pero creo que no veo bien eso. ¿Cómo me voy a filtrarme yo? Sí, aquí estás poniendo un caso particular y estamos de acuerdo. O sea, usted está poniendo un ejemplo particular. Estamos hablando de manera general, ¿cierto? De manera general. Sí, Estás hablando de manera particular y estamos de acuerdo ahí. Mire, pero mire, usted pastor, está diciendo... no es particular, porque si a mí me gustó tomar en otros tiempos y que otra vez yo vuelva a tomar, yo como dice por usted, eso, sí. Solamente embriagarse es pecado, y que si yo no me embriago no es pecado, pero si yo me conozco a mí mismo, pastor. Sí, por eso, Gracielita, te digo que estás... Seca y voy a salir ebria, pues ¿cómo me voy a controlar, pastor? Bueno, no sé, pastor. Yo no, es que estamos de acuerdo en lo que dices, sí, estamos de acuerdo en lo que dices, por eso digo que es un caso particular, porque estás diciendo, mire, estás reconociendo tu debilidad, ¿verdad? Claro. Pues, entonces, estás reconociendo tu debilidad, entonces dice, yo no lo hago porque yo soy débil, es lo que estás diciendo y estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Claro. O sea, yo no lo hago porque yo sé que yo me tomo una cerveza, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Yo me tomo una cerveza y no paro, no, está bien, no lo hagas por eso, porque ahí vas a ir al pecado. Por eso digo que es un caso particular. Así es, pastor, no sé. Sí. Pues, Señor, ¿Puedo opinar algo? Sí, claro. Pero claro, Gracielita, o sea, mire. Con relación a lo que acaba de la intervención que acaba de decir la compañera, yo más bien creo, sí, es verdad, esa es una debilidad de ella, pero la Biblia en su palabra dice, nuestro Señor en su palabra dice que Él nos fortalece a nosotros en nuestras debilidades. Y a medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, nosotros vamos superando esas debilidades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que en este caso considero yo? Que debería de tener más comunicación, más conexión con Dios y expresarle cuáles son sus debilidades y pedirle que la fortalezca en ello. Pongamos un ejemplo. Usted acaba de decir que nuestra actitud nos diferencia ante los demás y es una gran verdad, porque yo he vivido esa experiencia, la viví el fin de semana y la viví ayer en el trabajo. Y, por ejemplo, a mí me dicen anoche, Judith, pero ¿y por qué? Venga, ¿por qué se va? Porque una compañera estaba de cumpleaños y hicieron una comida, la torta, y bueno, y de pronto los compañeros pusieron en la sala de audio-videos karaoke y empezaron a cantar. Entonces, como ya yo recibí la torta, me retiré. Y me dice un compañero, ¿y por qué se va, Judith? ¿A dónde se va? Le digo, no, yo ya me voy. Me dice, no se vaya, quédese aquí. Entonces yo lo miro a él y le digo, esos tiempos yo ya los viví, le dije, y no me estoy perdiendo nada del pecado. Entonces él se queda y me mira, no me dijo nada. Entonces, ¿yo qué pude comprobar en ese momento? El nivel espiritual en el que estoy, ¿sí? Así es. Que yo ya superé esas cosas. Y yo estuve ahí, sentada y escuchaba y todas esas cosas. ¿Y qué es lo que se me viene a mí mi pensamiento ahora? Como usted dice, las tentaciones siempre las vamos a tener. Nosotros siempre vamos a estar a la punta del pecado porque el enemigo siempre nos va a tentar para probar si es que de verdad nosotros estamos queriendo regresar al mundo o es que estamos tomando las cosas de Dios en verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando a mí me ocurre algo así de manera personal y que yo creo o pienso que puedo ser tentada? En mi pensamiento yo me pongo a orar y lo primero que le digo a Dios, Señor, cúbreme con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús. No permitas que caiga, Señor, te lo pido. No permitas, si tú ves que yo voy a caer, arrástrame, Padre, pero no permitas que yo mire ni a la derecha ni a la izquierda. Mi mirada tiene que estar fija hacia ti. Porque yo quiero estar en tu camino, porque yo quiero servirte, porque yo quiero alabarte, yo quiero glorificarte. Eso es lo que yo hago de manera personal, pastor. Solo eso quería decir.
Pastor, discúlpeme, pero yo no me refiero a eso, porque yo de fiestas sociales he estado donde hay tragos que ruedan. Yo digo, como usted dice que, la hermana estaba diciendo, si podemos ir a una discoteca, un karaoke, a eso me refiero. Yo después de fiestas sociales, yo he tenido miles de fiestas sociales y gracias a Dios no he caído. Pero yo digo, es dentro de una discoteca donde escucho la música, donde veo bebida para allá, bebida para acá. Eso es lo que yo digo. Yo de fiesta también. En mi casa siempre hacen fiesta, mis amigas, porque usted sabe, no porque seamos cristianas evangélicas, no vamos a tener amigas de no vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. O sea, aquí Pablo, ¿qué nos dice? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. El diablo la sabe, el diablo la conoce. Recuerden lo que nos enseña la Biblia, nuestra pelea no es contra personas, es contra huestes celestiales, o sea, contra el diablo. Y el diablo anda como un león rugiente buscando a quien liberar, o a quien devorar, perdón. A quien devorar, sí. Ahora, hay cosas que tal vez uno es más fuerte que otros en algunas cosas, ¿verdad? Tal vez podemos ser un poco más fuertes en saber, yo puedo tomar una cerveza y decir no tomar más, ¿verdad? Puedo ser muy fuerte en eso. Hay otro que no lo es, no es fuerte. ¿Por qué? Porque el diablo le ataca por ahí, Entonces, por ejemplo, si yo estoy con un hermano en la fe, que yo sé que tiene o tuvo problemas con alcoholismo, su carne tiende a eso, pues yo no me voy a tomar una cerveza con él. ¿Sí? Por muchas sé que yo tenga por decir algo, por muchas ganas de tomarme una laíta, como decimos acá en Medellín, no me la tomo por amor a él. Pues me tomo agua, para la fe, agua, claro. Sí, ¿por qué? Pues para no ser piedra de tropiezo para él. Entonces no es solamente con el alcohol, o sea, son muchas cosas. Por eso cada uno de nosotros necesitamos conocer nuestras debilidades. Y al conocer y reconocer nuestras debilidades, pues claramente el diablo se va a meter por ahí. En algunas cosas somos fuertes, en otras no. Por ejemplo, podemos ser muy fuertes en decir no voy a tomarme un trago, ¿verdad? Pero para la mentira somos débiles. O sea, cuando uno piensa, uy, qué pena, dije esta mentira. Ni me di cuenta después, ¿sí? Por nuestra debilidad. O cuando menos piensa, tenemos un mal pensamiento. Y el diablo nos ataca por ahí. Entonces, o sea, ¿qué es el resumen de todo este punto? Porque ya vamos a acabar, tengo otra clase ya a las 9. Así es. ¿Cuál es el punto de toda esta sección? Mire, el pecado somos nosotros, el pecado está en nosotros. El pecado no está en un lugar específico. Sí, no está en un lugar específico. Gracias a Dios por Jesucristo que vino a darnos el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Es por Jesucristo, no es por nosotros. ¿Bien? Muy bien, muy interesante la clase. El martes continuamos. Si yo veo que hay algo en un cambio de planes de mi viaje, pues yo les escribo el domingo en la noche confirmándoles si hay clase para el lunes o no lo hay, ¿verdad? ¿Quedamos así? Sí, hermano. Entonces, si yo el domingo no les confirmo nada, es porque vamos a tener la clase el martes. Bueno. Sí, hermano. Vamos a terminar con oración. Sí, gracias por estar acá. Padre de amor, gracias te damos por enseñarnos que en verdad somos tus hijos, por tu gracia, por tu misericordia, que nos tienes acá, Señor, solamente en tu amor. Gracias por Cristo Jesús, quien sí llevó una vida perfecta por nosotros. Permite que siempre creamos en Él como nuestro sustituto, nuestro Salvador. Quita todo lo que podamos pensar y decir en cuanto a nuestras obras, de que en verdad seamos únicamente dependientes de ti, porque reconocemos que sin ti nada somos. Ponemos en tus manos este día todas las actividades que tenemos por hacer y para hacer, que todo lo que hagamos, pensemos y digamos sea para tu honor y gloria.
Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Pueden despedirse? Sí. Dios le bendiga, pastor. Que tenga lindo fin de semana, que Dios le siga ayudando en sabiduría, en conocimiento, y que su Santo Espíritu more en usted, redarguyéndolo cada día para que así tenga la sabiduría, para que siga enseñándonos a nosotros. Amén. Que tenga un excelente fin de semana, pastor, que Dios le bendiga y que pueda compartir en familia. Nos vemos el día martes. Gracias, hermano, y bendiciones para todos. Ok, que tengan muy buen día, pastor, y todos los demás. Que Dios los bendiga y un excelente fin de semana. Dios me los bendiga. ¿Y Juan Manuel? Muy bien. Dios les guarde. Seguimos en contacto. Un buen fin de semana. Igualmente, hermano. Gracias.